Bueno, estamos en este tercer encuentro del ciclo Subjetividad Heroica. En el día de hoy vamos a conversar no sobre una persona en particular, sino sobre un conjunto de personas. Vamos a hablar de Malvinas, la guerra de Malvinas y su impacto en temas sanitarios. Lo vamos a hacer junto con Euge Lasarte, la licenciada Eugenia Lasarte. Buenas ¿Cómo te tardes. va, Eugenia? Muy bien. Vamos a intentar hacerlo en tres partes o en tres grandes dimensiones. La primera es el contexto de la guerra y la labor de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. La segunda es la posguerra y el abordaje o la falta de abordaje sanitario de las personas que estuvieron en el conflicto armado. Y por último, algunas conclusiones que nos invitan, a nuestro juicio, para pensar la forma de abordar los problemas sociales, los inconvenientes, los hechos políticos tan trascendentales como es una guerra, una pandemia y otros, que nos deja Malvinas para pensar la salud de los argentinos, ¿no? Y las argentinas. Sí, bueno, gracias por la presentación, Manu. La idea por ahí es empezar a entender a Malvinas como parte estructural de nuestra vida como argentinos y argentinas, y como bien decías, que nos posibilita pensar otras cuestiones que también son estructurales, pero que necesitan que empecemos a tender puentes entre nosotros para pensar qué cosas tenemos en común y cuáles son nuestros propósitos como nación. En ese sentido, hay que recapitular que el conflicto por Malvinas, una parte de nuestro territorio, y eso hay que recordarlo todo el tiempo, que es una parte de nuestro territorio, empieza hace 200 años, en 1833, cuando Gran Bretaña invade las islas. Nosotros tenemos como a flor de piel el conflicto bélico que se llevó adelante el 2 de abril de 1982, hace 44 años, pero esto lleva mucho tiempo, entonces es por eso que decimos que es parte fundante de la nación. Es importante entender Malvinas no solo como uno más de los saqueos de la colonización, sino además que es un conflicto que sigue vivo, es un reclamo por soberanía que sigue vivo. No solo por el conflicto en sí, sino por esto que decíamos de cómo afecta a la soberanía política, militar y económica de nuestra patria. El 2 de abril del año 1982, la Argentina recuperó las Malvinas. Un avión de las Fuerzas Armadas, en un operativo relámpago, vamos a decir, recuperó las islas e inauguró un nuevo periodo en la historia por el reclamo soberano, como decía Euge, de 1833, con una invasión violenta de Gran Bretaña y una resistencia también de los argentinos que vivían en esa isla. Hubieron distintas etapas en nuestro país de resistencia política, lucha diplomática, acciones directas en territorio de Malvinas. Bueno, la guerra es quizá el hecho político más importante de este recorrido del siglo XX, y ese mismo 2 de abril hubieron trabajadores de la salud que desembarcaron también en la isla. El capitán Luis Baruso. Quienes puedan recorrer esto con un poco más de profundidad, hay muchos materiales audiovisuales para ver en redes que después podemos compartir. También está el libro y un informe resumido del libro que está colgado en internet de Fernando Spinella, que era un médico de quien estuvo a cargo la organización sanitaria del abordaje en la isla. Ya te decíamos, ese mismo 2 de abril el ejército argentino ordenó a las personas que habían llegado con el primer desembarco, comenzaron a organizar lo que iba a ser el abordaje sanitario en la isla. El ejército ordenó al Hospital Militar de Comodoro Rivadavia trasladarse a Puerto Argentino. El ejército ocupó un edificio que estaba desocupado y lo designó como Hospital Militar Malvinas. Después fue rebautizado como Hospital Militar Conjunto, y ese fue el centro de operaciones sanitarias del conflicto, que básicamente se versó alrededor del tratamiento quirúrgico, medicamentoso, de cuidado de heridas, de los heridos en las distintas batallas de la isla.
Sí, para darle magnitud, fueron 90 trabajadores de la salud los que participaron, entre médicos y médicas, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas. Hay algunos relatos muy heroicos, todo en un contexto de escasez de recursos y de poder hacer casi artesanalmente un trabajo que fue de cuidado y de amor, no solo a la patria, sino a los compatriotas. Es muy notable cómo en los distintos momentos de participación, vamos a decir, gestas militares o sí, conflictos geopolíticos del país, siempre hay, desde la familia Argerich en la Revolución de Mayo hasta ahora, trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Que uno a veces los imagina en un centro de salud, en un hospital solamente, y bueno, qué importancia la de este tipo de profesiones también para el abordaje de una cosa tan gruesa para un país como es una guerra, con toda una potencia militar, y qué importante también, si ustedes pueden tener la suerte de ir escuchando los relatos de los profesionales, las cosas que hicieron, el contexto en el que lo hicieron, qué importante para el conjunto de los argentinos y las argentinas. 23.200 casi argentinos participaron entre las tres fuerzas y entre oficiales, suboficiales y conscriptos en el conflicto. Qué importante para todos ellos saber que había alguien que lo estaba cuidando, ¿no? Saber que si ibas a defender a tu país y recibías una herida por parte de tu adversario, tenías quien te la suture, tenías quien arme un quirófano como podía para poder curarte. ¿Cuántas vidas han sido salvadas? Evidentemente por la acción de estos profesionales de la salud, y de alguna forma qué poco sabemos nosotros, ¿no? De todo esto. Lo digo hasta en mi condición de docente universitario y en mi condición de profesional formado en la universidad pública, temas que de ninguna forma son abordados, por lo menos en mi experiencia. Pero además, Manu, vos decías, qué importante para los soldados, qué importante para los trabajadores de la salud, sobre todo los que no vivimos la guerra, en el momento inmediato de posguerra, poder encontrar otro rol que no es el que socialmente se espera de un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, de estar en un consultorio o en una salita, sino recuperar nuestra propia historia en la guerra. Nuestra propia historia en la guerra, en una zona del mundo como la que vivimos nosotros, vamos a decirlo de alguna forma, caracterizada por la paz, no es que ha sido de las zonas más caracterizadas por la dinámica bélica, pero que ha tenido conflictos, ha tenido muchos conflictos, en un mundo en el que hay muchos conflictos, ¿no? Permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que algo de todo esto puede sucedernos pronto, al menos a nosotros puede sucedernos en nuestra vida útiles como profesionales de la salud, y qué actitud tomaríamos o en qué tradición sanitaria nos inscribiríamos para hacer eso, ¿no? Bueno, una tradición que ya tiene antecedentes. Sí, por ahí no vamos a vivir de manera inmediata una guerra, aunque la postura geopolítica de Argentina esté siendo un poco cuestionable, pero sí hay otros momentos críticos, y por ahí de eso vamos a hablar un poco más adelante, que necesariamente, no sé si decirlo más en un tono académico, pero necesitamos formarnos para pensarnos en una situación crítica, y hoy lo estamos viendo en el hospital, en los hospitales, en las salitas, como ausencia de recursos, la necesidad por ahí de tener un rol profesional más heroico, si querés, podés decir, y de unirnos por un propósito en común, que en este caso puede ser la defensa de la salud pública, pero es lo mismo, es cuidar al otro. Bueno, revisar un poco lo que nos pasó nos va a ayudar a eso. Entonces, médicos como Fernando Spinella y Juan Cuchiara, enfermeras como Alicia Reynoso, hay documentales, ¿no?, al respecto de todo esto. Ya dijimos lo de Spinella, obra escrita, la pueden buscar, los documentales de las enfermeras en Malvinas, instrumentadoras quirúrgicas como Silvia Barrera, lo que decía Eugenia, unas 90 personas en total que en tierra firme, en los aviones que proveían al hospital militar en Puerto Argentino, que básicamente iban desde Buenos Aires y desde Comodoro, y en algunos dispositivos atlánticos, vamos a decir, como el quirófano que se montó en el buque Almirante Irizar, que operaba en alta mar heridos de guerra. Bueno, un gran desarrollo sanitario y una gran tarea de los profesionales de salud en el marco del conflicto. Sí,
Es Silvia Barrera la que recupera, la instrumentadora, la necesidad de crear estrategias colectivas para poder salvar o cuidar de la mejor manera posible a sus compañeros soldados. Es en este buque Irizar que se atan con gasas al paciente que estaba siendo atendido, el cirujano y las instrumentadoras, para que el movimiento del buque o del barco fuera al compás. Y así, y eso no es algo que se aprende en la universidad por ahí, aunque sería interesante poder llevarlo al ámbito académico. Pero de esas historias, miles, para puntualizar. Son 349 los argentinos muertos en combate. Seguramente hubieran sido mucho más sin el esfuerzo y el trabajo de los colegas que acabamos de mencionar. Muchos de ellos, ya para meternos en la segunda parte de lo que queríamos conversar hoy, muchos de ellos a su vuelta, recuerden que dijimos oficiales, suboficiales, toda la plana más, digamos, de la oficialidad del ejército, y luego los conscriptos, que eran personas que o estaban haciendo o habían terminado hacía poco de hacer la colimba, no formaban parte del staff, vamos a decir, permanente de las fuerzas, y lógicamente cuando vuelven, muchos de ellos cuando vuelven después de la derrota militar, no cuentan ni con la obra social de las Fuerzas Armadas para el abordaje de su salud, ni con una política del Estado que los cuide, los aborde, los acompañe en lo que lógicamente resulta una situación muy traumática como es ser parte de una guerra. Lo que pasó a la vuelta de la guerra se conoce como proceso de desmalvinización. Es una construcción social y política caracterizada por justamente el silencio mediático al respecto del conflicto, en la conversión de los soldados y excombatientes, no en veteranos de guerra ni en héroes, sino lo habremos escuchado un montón de veces, nosotros en nuestra juventud, los dos crecimos en los 90, entonces crecimos escuchando estas cosas, los chicos de la guerra, ¿no? Los pobres chicos de la guerra que habían mandado desprotegidos y medio que no sabían a dónde iban, ni qué iban a hacer, ni por qué iban, cuando, bueno, en todo caso lo que hay es una discusión a dos bandas, en donde sin duda hubo una irresponsabilidad de la conducción en ese caso incluso la dictadura militar, en las formas en las que planteó el conflicto armado, pero que eso de ninguna manera desmerece la heroicidad y la conciencia patriótica de pibes de 17, 18, 19 años que tenían plena conciencia que estaban enfrentando quizá al enemigo histórico más importante de Argentina, como es Inglaterra. Una potencia militar, y que fueron y pusieron el cuero ahí para después volver y ser de alguna forma, vamos a decir, abandonados o dejados tirados, diríamos en términos de hoy, por el gobierno nacional y por una parte de la sociedad. La derrota militar se utilizó para distintas cosas, trajo perjuicios objetivos, como que por ejemplo Gran Bretaña ocupó más territorio argentino que el que ocupaba antes de la guerra, detuvo por un tiempo largo los reclamos diplomáticos y produjo una situación, ya decimos, no digo de olvido, pero empujó a la soledad y al aislamiento a un montón de personas que habían dado su vida por el país que no obtenían. Pero además no fue solo la ausencia de reivindicación gloriosa de la gesta de Malvinas o de la guerra de Malvinas, sino además ausencias puntuales de respuesta estatal, que son los controles de salud, la asistencia al estrés postraumático. Digo, no es solo que no se los recibió con el honor que merecían, sino es que había cuestiones puntuales a resolver, tanto física como psicológicamente, que no fueron atendidas. Que incluso no es que no fueron atendidas, sino que en varias oportunidades el Estado argentino desmereció tanto el reclamo de soberanía como la batalla en sí misma. Las organizaciones de excombatientes fueron planteando cada vez con más fuerza, conforme pasaban los años, esta situación. Lo cierto es que 10 años después del conflicto, ya iniciada la década del 90,
casi 9 de cada 10 personas que habían estado en el conflicto no habían tenido asistencia médica. Un solo control de salud, un solo chequeo, una pregunta de cómo estás. Con una paleta de padecimientos que van desde situaciones de salud mental muy graves a cuestiones biológicas objetivas o discapacidad o disfuncionalidad producto de las heridas de la guerra. En un contexto donde al mismo tiempo el sistema de salud se estaba fragmentando a pasos aceleradísimos. Es decir, no hubo una política sanitaria para con los soldados o excombatientes en un proceso en donde uno podría decir tampoco había política sanitaria nacional, porque son los 90 cuando el Estado Nacional empieza con el proceso de descentralización, tirarle por la cabeza a los hospitales a las provincias, desfinanciar programas nacionales y al respecto de la seguridad social, no es el tema de hoy, ¿no? Pero para ver el contexto en el que estamos, al respecto de la seguridad social, los comienzos de el descreme de las oraciones nacionales, ¿no? La libre elección y todo eso. O sea, hay un contexto de vaciamiento y fragmentación del sistema de salud que tampoco colabora con el abordaje sanitario de los excombatientes y soldados de Malvinas, con un impacto muy notable y doloroso, por ejemplo, en la gran cantidad de suicidios, ¿no? Las organizaciones de excombatientes, algunas hablan de 300, otras de 400 y algunas hasta de 500 personas que se quitaron la vida en este contexto que estamos describiendo, igual o más cantidad de personas que las que fallecieron a manos del enemigo en el conflicto armado. Sí, por ahí es muy doloroso retomar esas cifras, pero es necesario traerlas y por ahí con el mayor de los respetos compararlas con otras situaciones reales de cómo tiene impacto una política sanitaria o una despolítica sanitaria, digamos. Claro. No es gratuito para la vida de las personas que alguien no se haga cargo de los hospitales, no es gratuito para la vida de las personas que alguien no se haga cargo de las vacunas, no es gratuito para la vida de las personas que no haya un otro que te cuide, así como cuidaron los trabajadores de la salud en la guerra, que alguien te cuide a la vuelta a casa, digamos. Y el costo que acabas de mencionar es altísimo. Heridas de nuestra sociedad y avances puntuales. En la década del 90 la ley 23.109, para los que la quieran buscar, establecimiento de las primeras juntas médicas, que después cuesta mucho que se implementen y que, para quienes deseen ampliar un poco bibliográficamente este aspecto podemos recomendar cosas, y el debate de la seguridad social, ¿no? O sea, después de casi 20 años de reclamo, lo que termina sucediendo como dispositivo sanitario de abordaje de la salud de los excombatientes es, de alguna forma, asimilarlos a otros grupos especiales de nuestra sociedad vía PAMI, ¿no? O sea, el PAMI, alrededor de un programa sanitario especial para los excombatientes y sus familiares, instrumentaliza una forma de abordaje que podría haber sido otro, la dinámica política de reclamo y los elementos con los que el Estado argentino contaba objetivamente en este proceso de fragmentación y vaciamiento terminan resultando en esta salida, que, como decía Euge, duele de alguna forma estirar números así por la cabeza como si fuesen datos de un Excel. Son vidas de seres humanos, vidas de argentinos que podrían haberse evitado esas muertes, que tranquilamente podría haberse realizado un abordaje diferente, que lógicamente no es solamente un problema del sistema de salud, la desmalvinización, pero que el sistema de salud y la falta de política sanitaria colaboró con esa desmalvinización, y que quizá la forma en la que los excombatientes tuvieron, distinta en cada distrito, distinta en cada provincia, con cosas muy icónicas, por ejemplo la vigilia de Río Grande, o sea, 5, 6, 7 personas que habían estado en las islas combatiendo, se empiezan a juntar para hacer una vigilia el 1 de abril, prender en un tacho de nafta un fuego para pasar la noche y recordar así a sus amigos, a sus compañeros caídos en combate, a sus amigos, a sus compañeros suicidados en el proceso de desmalvinización. Eso que
para agarrar un caso puntual, hoy contempla la participación de toda la ciudad de Río Grande, personas, dirigentes políticos, movimientos sociales, medios de comunicación, combatientes que viajan de todo el país a la vigilia. Así, con otras situaciones podemos ir rastreando procesos de organización y reivindicación política de los que nos interesa recuperar, ¿no? En una mirada, en una dimensión sanitaria. O sea, en qué medida juntarte con otros y pelear por una causa común previene padecimientos de salud y hace bien, ¿no? Sí, para mí hay un imperativo social de esta época, que es creer que si no cambia la política macro, nosotros no podemos hacer nada y estamos atados y atadas a un barco sin rumbo que va a estrellarse. Digamos, yo creo que mientras la utopía de aquellos jóvenes que fueron a la guerra, más la de nosotros hoy, pueda llevarse a una cuestión común, como puede ser lo que acabas de contar de la vigilia de Río Grande, o puede ser remalvinizar en nuestros propios espacios de trabajo. Digamos, hoy en los hospitales siguen atendiéndose veteranos, si queremos ir a lo concreto de Malvinas, y homenajearlo y darle lugar y escuchar sus dolores, pero también poder tender puentes, de nuevo, con el mayor de los respetos, a otros traumas sociales que nos han pasado en el último tiempo, y no repetir los mismos errores. Digamos, esto de, si nosotros pudiéramos pensar cómo fue la emoción social y política de Malvinas, fue un gran acompañamiento en el inicio de la guerra, y después lo que vos contabas del periodo de olvido, soledad, sentimiento de derrota como respuesta a lo que fue la batalla. Bueno, si nosotros quisiéramos tender un puente con lo que pasó en el aspecto sanitario y en el aspecto como sociedad de la pandemia, también hubo una gran ebullición y un sentimiento colectivo de acompañamiento en un principio, y bueno, y ahora comentaremos un poco qué otras cosas vemos que hoy estamos viendo como síntomas de algo que pasó. Decía Florial Ferrara que la salud era la capacidad de sobreponerse a un conflicto, ¿no? Si vale para lo individual, también puede valer para lo general y para lo colectivo. Yo no sé si hay muchos más conflictos que junten más argentinos que el apoyo unánime o casi unánime que hay al respecto de la cuestión Malvinas. A los argentinos hay un montón de cosas que nos dividen, políticas, religiosas incluso, culturales, pero hay algunas que nos unen por encima de todas nuestras diferencias, y Malvinas es quizá una de las más importantes. Una de las peores cosas, a mi juicio, a nuestro juicio, de la desmalvinización fue la operación en la autoestima, que vos decís, ¿no? Como perdimos la guerra, no podemos recuperar Malvinas y no podemos otras cosas, ¿no? Los argentinos no podemos. Y en el proceso que dice Euge de puente entre lo que nos pasó en la posguerra y lo que nos está pasando ahora en la pospandemia, vamos a decir, resulta que hasta cosas que hicimos bien, como el abordaje de la pandemia, argentino fue un abordaje bueno o muy bueno. Los indicadores sanitarios hablan por sí solos, se evitaron muchas muertes, no hubo una gran pérdida de la expectativa de vida, no hubo un impacto en las distintas clases sociales, o sea, no murieron más los pobres que los ricos en el abordaje de la pandemia en Argentina. No hubo gente muerta en la puerta de los hospitales. Y no colapsó, como pasó en otros países. Y no colapsó y estalló el sistema de salud como pasó en países del primer mundo y países del tercer mundo como el nuestro, países desarrollados y países subdesarrollados como el nuestro. Sin embargo, hasta cosas que hemos hecho bien, hay un sector de la sociedad y de la política argentina que nos quiere llevar a ese lugar de que no podemos. Hoy, desde la presidencia de la nación, básicamente, ¿no? O sea, hablar de la pandemia, como se hablar de la locura carcelaria del aislamiento, salir de la Organización Mundial de la Salud con el principal argumento de que se hizo un pésimo abordaje de la pandemia, desde la investidura del gobierno nacional, desde la investidura presidencial, opera en el mismo sentido que la desmalvinización. O sea, los argentinos no pudimos abordar bien la pandemia desde esta lectura.
cosa que es totalmente falsa. Hasta las cosas que podemos hacer bien, si no tenemos la autoestima para defenderlas, se nos pueden volver en contra. Y uno, con todo respeto, como hace un puente entre lo que estamos charlando ahora y la posguerra, bien podría ser un puente entre qué siente un trabajador de la salud hoy, qué siente Eugenia Lazarte, que estuvo en el hospital de Bonet, qué siente el que estuvo en el territorio haciendo las postas, qué siente el que estuvo en la terapia intubando personas para que no se mueran, qué sienten los vacunadores que se pasaban días y noches enteras vacunando en escuelas, en barrios, en clubes, qué siente toda esa gente, todas esas personas que se esforzaron y muchos murieron en el abordaje de esa pandemia, qué sienten sus parientes, sus familiares, cuando el presidente de la Nación dice que fuimos un desastre para abordar la pandemia. Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros, bueno, esto lógicamente asumiendo que el abordaje de la pandemia no fue todo color de rosas, ¿no? Quizá con el diario del lunes uno podría decir, bueno, se podrían haber tomado otras medidas en lo concerniente a lo educativo, fue un error tener tanto tiempo cerradas las escuelas, quizá las cuestiones de comunicación podrían haberse abordado de una forma mejor o diferente. Bueno, todas esas cosas son atendibles, pero es muy importante para nuestra autoestima hacernos cargo de las cosas que hacemos bien y ponerlas en el centro de la discusión. Como nosotros mismos es como que si no quisiéramos hablar de lo que pasó, de las decisiones que tomamos en tanto representante del Estado, porque no hay que olvidarse de eso, digamos, cuando uno bastardea o deja bastardear al Estado, nos estamos bastardeando a nosotros mismos, y poder recuperar ese proceso y contarle a los vecinos y a las vecinas que por ahí se impregnan de ese discurso que viene desde los altos rangos del Estado, digamos, no es que lo está diciendo cualquier persona, pero cómo poder volver a compartir ese proceso, transformarlo en algo que es como decís, Manu, que recupere nuestra autoestima, que nos haga ver cómo en un contexto donde nadie sabía nada si lo que estábamos haciendo estaba bien, si lo que estábamos haciendo estaba mal, hasta que empezaron a salir las primeras guías, los primeros protocolos, etcétera. Bueno, cómo en un contexto de crisis, de poco recurso, nos hermanamos. Porque todos, en nuestro rol distinto a los hospitales, porque no hacíamos todo lo mismo, no todos hisopaban, no todos estaban en la terapia, pudimos estar muchos meses cambiando protocolos toda la semana, escuchándonos, dando respuesta. Y dando la misma respuesta, como decís vos, dando la misma respuesta al pibe que está cartoneando o al que tiene una prepaga. Los trabajadores de la salud tenemos que reivindicar el trabajo hecho en la pandemia. Los trabajadores de la salud estuvieron colegas nuestros trabajando en la guerra de Malvinas para evitar que otros compatriotas mueran. La sociedad argentina llegó al año 2020 enfrentada, en medio de una grieta muy grande, aislados unos de los otros, y en la pandemia nos planteamos salir mejores, ¿no? ¿Se acuerdan que el lema era de esta salimos unidos, nadie salva solo, salimos mejores? Bueno, quizá todavía no esté resuelto cómo fue que salimos de eso, no. Pero sí hay algunos datos alarmantes en lo concerniente a, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? 3 de cada 10 argentinos tiene ansiedad o depresión. Se duplicaron las internaciones por temas de salud mental en hospitales públicos. Se registra un aumento del 25% de la tasa de suicidio en la sociedad argentina, sobre todo entre jóvenes de 15 a 19 años, y en este puñado de años de la salida de la pandemia, el consumo de psicofármacos en el país aumentó un 111%. Quiere decir que son datos que profundizan una tendencia preexistente, pero que son muy graves y que nos colaboran en esta apuesta que estamos haciendo de pensar de qué nos sirve la experiencia de las personas que estuvieron en Malvinas para romper el ciclo de desmalvinización. Bueno, ¿de qué nos sirve o qué aporte podemos hacer los trabajadores de la salud para romper el ciclo de la despandemización? No solo en el sentido del abordaje sanitario de la pandemia, sino en lo concerniente a nuestra propia autoestima como país. O sea, qué cosas los argentinos podemos hacer bien, qué
qué cosas nos enorgullecen, qué cosas nos unen, cuáles son rasgos o defectos que tenemos y de los que nos hacemos cargo hasta con humor, Sí, y en qué medida eso, en qué medida la cultura de ese encuentro, en qué medida la sensación de sentirnos parte de algo que vale la pena ser parte, puede ayudar a nuestra salud mental como sociedad y a nuestra salud en general como sociedad. No, y en eso de recuperar los errores, digamos, hay una crisis de salud mental de la que no podemos hacer oídos sordos, tal así como pasó luego de la guerra, y nosotros no podemos tapar una herida con una bolsa de consorcio, digamos. Entonces, tenemos que ver qué estrategias nos estamos dando digo, hace falta ir a una guardia de un hospital para ver cómo creció la demanda, cómo, lo voy a decir así muy brutalmente, los pibes se están matando, pibes de todas clases sociales, el aumento de consumo de sustancias es abrumador en contextos muy complejos. Sin embargo, ver eso no nos tiene que inmovilizar. Tenemos que volver a recuperar todas las estrategias que nos damos en contextos ya sabemos que sin recursos, explotados, abrumados, cansados, pero yo creo que, un poco retomando lo que decías vos, hay un pueblo solidario, hay un pueblo que se conmueve ante el sufrimiento de otro. Eso no nos pueden hacer creer que lo perdimos, porque no lo hemos perdido. Sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y ese es el acuerdo que nosotros tenemos que reivindicar. Y por ahí juntarnos, los 2 de abril, nos hace recordar que sí somos un pueblo solidario. Hay una imagen que vos recién decías que es Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica, atándose con gasas, o sea, resolviendo con lo que tenía en el buque Almirante Irizar, atándose con gasas a la persona que estaban operando, a su compañera enfermera, al cirujano, para moverse todos juntos y poder operar más o menos coherentemente para no estar cada uno por su lado. ¿Pero por qué? ¿Qué había ahí? Había gasas y había vocación de unidad. Creo que la imagen puede servir para pintar un poco el momento en el que sentimos, ¿no?, que estamos como país, ¿no? Por momentos parece que Argentina es un buque, un barco que se mueve para todos lados, en donde todos estamos más o menos tratando de agarrarnos de algo para no caernos. Las Malvinas, la buena educación, el fútbol en nuestro país, lo que vos decías, la salud pública. En Argentina la mayoría de las personas cree que si un nene necesita un medicamento, que si un jubilado necesita una pastilla, que si una embarazada necesita ayuda en su parto, lo tiene que recibir. Capaz los argentinos no estemos de acuerdo en quién tiene que financiar eso, capaz los argentinos no estamos del todo de acuerdo en cómo tiene que ser organizado eso, pero la mayoría estamos de acuerdo en que lo correcto es ayudar. Sí, además no sé vos, Manu, pero yo crecí en una Argentina donde la escuela pública y el hospital público era un orgullo. Todo tenemos eso, que volver a enorgullecer. tenemos que volver a eso, y esas son las cosas para mí que tienen que ser nuestras gasas, ¿no? O sea, la pregunta sería cuáles son las gasas que nos unen para afrontar este momento hasta que aclare un poco la situación y podamos recuperar como país un destino común que nos dé felicidad, del cual nos sintamos orgullosos, que aporte a nuestra autoestima y que lógicamente en ese camino aporte a nuestra salud.